Esto es Imagen Empresarial y está con nosotros esta mañana Jorge Ponga, él es socio de Capital Humano, responsable del futuro del trabajo en Deloitte Spanish Latin America y vaya que está fascinante lo que está ocurriendo en el sector laboral por muchos asuntos. De hecho, hay un gran documento que publica Deloitte que al rato le comparto el link, pero se llama 2023 Global Human Capital Trends o las tendencias del capital humano y bueno, pues son varias que ahora Jorge nos contará de ellas. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta comunicación. Un gusto estar aquí con ustedes, Rodrigo. Oye, Jorge, pues además diría que hay una transformación tecnológica desde hace décadas, pero particularmente ahora con estos modelos de lenguaje natural de inteligencia artificial, el chat GPT-4, que ahora yo me la paso platicando con él más que con mi familia, pues está generando muchas reflexiones, ¿no? De cuál es el futuro del trabajo y qué se ve. Comienzo por ello, ¿cuáles son estas grandes tendencias que estamos viendo en el ámbito laboral? Bueno, yo creo que la plataforma, la convergencia de tecnologías que se está dando en el mundo en este instante, no tiene ningún precedente, ¿no? Todas las diferentes alternativas que las organizaciones tienen, las diferentes posibilidades que también se están extendiendo al ser humano, son brutales. Yo creo que por primera vez en la historia, el ser humano tiene mejores posibilidades tecnológicas de acceso directo de manera individual de los que la misma organización le puede brindar, lo cual destruye una serie de fronteras que normalmente venían dándose. Entonces, en este sentido, pues lo que consideramos en Deloitte a través de 12 ediciones que hemos hecho del Human Capital Trends, en este 2023 hablamos de un concepto que es nuevos fundamentos para un mundo sin fronteras. ¿Qué significa esto? Bueno, está habiendo cambios brutales. Ya no nada más es tecnología. Estamos claramente tomando en cuenta muchos aspectos que van de la mano de aspectos alrededor de responsabilidad social, alrededor de colaboración, alrededor de nuevos esquemas de fuerza de trabajo, alrededor de nuevos modelos habilitados por lugares de trabajo, esquemas también que tienen ciertas vinculaciones en el trabajo en sí. Hablamos de puestos que están transicionando hacia habilidades. Las organizaciones claramente sí miden funciones, pero se están dando cuenta que es mucho más importante tomar en cuenta ciertas habilidades. Por ejemplo, hay un dato por ahí que nos arroja el Human Capital Trends de Deloitte que nos dice que una de cada tres personas siente que sus propias habilidades no están siendo explotadas en su fuente laboral. Y esto es brutal porque no nada más se trata de tener un empleo en sí, sino se trata de florecer en ese mismo empleo. Dentro de la W, por su sigla en inglés de trabajo, estamos pasando de modelos donde hay funciones y puestos asignados, colaboradores quizás bajo un modelo de nómina, estamos pasando también a un esquema de ecosistemas de fuerza de trabajo extendida. Vivimos hace no mucho la inmersión de lo que se le llama gig economy, por sus palabras en inglés, donde tenías una serie de aspectos, lo que empezó a suceder en modelos como el de Uber, en modelos como el de Airbnb, donde tú tienes tu tiempo, tú eres dueño de tu tiempo y eres dueño quizás de un pequeño activo, de un departamento, un cuarto de tu vehículo y lo pones al servicio de otros para poder ganar dinero. Ahora estamos entrando en modelos que se le llaman mercados abiertos de talento. Así como podemos salir a redes sociales y adquirir a través de comercio digitales productos y servicios, ahora estos Open Talent Economies nos pueden poner de la mano de gente que es capaz de ofertarnos un conocimiento en cualquier lugar del mundo, sin tener que recurrir a la cadena tradicional que conocemos en la parte de trabajo, que es eh, un colaborador en nómina, quizás un colaborador tercerizado, quizás un consultor, hasta pasar a fuerzas de trabajo totalmente extendidos, lo cual nos lleva también o nos reta como organizaciones a pasar de modelos de trabajo flexibles a realmente entornos totalmente flexibilizados, en donde la automatización juega un reto brutal. Tú lo mencionabas con las tecnologías de inteligencia artificial disponibles, donde las funciones que están cambiando. 45% de las funciones ya no necesariamente serán hechas por un ser humano, serán automatizables, pero también se reinventarán otros esquemas laborales, ¿no? Me quiero detener un poco aquí.
Sí, por supuesto, porque mencionas algo clave y es que, bueno, por un lado, también la dimensión social que tiene el trabajo, porque, digamos, abona poco cuando una persona se siente parte de un engranaje sin mayor consecuencia que son un engrane más, y cuando hay sentido de pertenencia, pero sobre todo trascendencia en la tarea que uno desempeña, ¿no? Y creo que esa es una dimensión importante relativo al dato que dabas en términos de pues sentir que se están subutilizando las capacidades de uno en el mercado laboral. Pero te detenías en un punto clave, por favor, adelante, Jorge. Sí, mira, Eh, dentro de la vista global que nosotros visualizamos en Deloitte, y creo que esa es la naturaleza de lo que está sucediendo en el mundo, vemos tres grandes verticales. Una primer vertical es la transformación digital, que prácticamente es el día a día en todos los negocios, y esta transformación digital no nada más quedándose en la parte de tecnología, sino hablamos también de modelos de colaboración y de formas de trabajo en conjunto. Por otro lado, una segunda vertical que está muy relacionada a sustentabilidad y clima. Eh, eh, Sabemos que el mundo está cambiando y que las condiciones también de operar en aspectos de emisión cero, economías verdes, también están rigiendo no nada más la parte mediática de las organizaciones, sino también la forma en la que muchas empresas están operando en el día a día. Y en medio de de estas dos verticales está el trabajo en sí. Y yo creo que aquí lo que puede estar sucediendo en diferentes organizaciones es cuál es el sector en el donde se desenvuelven y también cuál es el país donde se desenvuelven. Porque hemos vivido los últimos meses, los últimos 3 años, grandes conceptos como que empiezan incluso a ser de palabras de dominio común, ¿no? Como el gran agotamiento. Hablamos de qué está sucediendo en las grandes fuentes laborales donde muchos colaboradores empezaron a tener niveles de alta productividad durante la pandemia en aspectos de utilización de modelos virtuales como medio de interacción. Pero por otro lado, también hablamos de este gran agotamiento vinculado a conceptos como la gran renuncia, que en donde encontramos cifras muy fuertes, no nada más en países de los que consideramos desarrollados, sino también en otro tipo de países, incluso países que no lo son tanto como México, algunos otros en Latinoamérica, donde también se da este modelo de la gran renuncia. Y nos lleva a un esquema también donde las organizaciones plantean un reto de cómo hacer esa gran reconexión con el colaborador. Es decir, nuevamente, otro dato. Cerca de un 25% de los más de 10,000 entrevistados que tuvo Deloitte en este caso para desarrollar el Human Capital Trends 2023, lo que nos dicen, sobre todo las generaciones, y yo sé que no necesariamente las generaciones rigen el modelo laboral, pero es importante tomar en cuenta cómo se vinculan en algunos casos mi propósito personal con los valores de la organización. Cerca de un 25% de esta fuerza laboral nos dice que estaría dispuesta a renunciar a su trabajo si es que sienten que no tienen una conexión con el propósito y los valores de la organización, incluso sin tener otro trabajo enfrente. Y esto nos habla de manera contundente de esa gran conexión o esa simbiosis que ya se está dando o que debiese de estarse dando entre colaboradores y organizaciones. Y esto nos lleva a muchos otros retos, ¿no? Claro. Voy a poner uno, O sea, privacidad de te voy datos. a interrumpir, Jorge, porque debo hacer un corte y nos va, es automatizado, así son las máquinas, pero regresamos y ahora continuamos justamente hablando pues de estas tendencias del mercado laboral. Estoy conversando esta mañana con Jorge Ponga, socio de Capital Humano, responsable del futuro del trabajo en Deloitte Spanish Latin America. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana estoy conversando con Jorge Ponga, él es socio de Capital Humano, responsable del futuro del trabajo en Deloitte Spanish Latin America. Jorge, bueno, se atravesó el corte, pero estabas mencionando temas clave, ¿no? Por ejemplo, la trascendencia, la necesidad, digamos, de que las organizaciones tengan esta dimensión de trascendencia y que eso hace que, pues, el capital humano, las personas se queden o no, incluso cuando no tienen un trabajo enfrente, nos decías, la gente podría optar, digamos, por no estar y este fenómeno de la gran renuncia que no solo se da en Estados Unidos, también en ciertos segmentos en nuestro país, en México.
correcto. Eh, lo vinculábamos con el tema de privacidad de datos, entre otros, ¿no? Pero déjame dar un par de reflexiones alrededor de esto. Las organizaciones en los retos que están teniendo se dan cuenta que tienen que encontrar una forma diferente de vincularse con sus colaboradores. Esquemas que le permitan co-crear de una forma colaborativa, de una forma que, que explote ciertas habilidades y ciertas competencias de los colaboradores. Pero no nada más de los colaboradores, también se empieza a hablar, no es nuevo, no es parte de la pandemia, se habla de un concepto que se denomina los supertrabajos. Es decir, colaboradores que en su día a día están interactuando con modelos automatizados. No hablo de tecnologías, estas pues ya es un sanitario en prácticamente todas las organizaciones de primer nivel, sino hablo en modelos colaborativos con esquemas automatizados, con esquemas de inteligencia artificial, con esquemas donde incluso pudiese o no haber figuras físicas como un robot o lo que le llaman los cobots, modelos físicos que le permiten a un colaborador ser mucho más eficiente en su día a día, reduciendo sus riesgos de trabajo, haciendo su vida un poco más sencilla. Esto ya está pasando. Esto también lleva a una reconexión de lo que es la información del propio colaborador. Hay una tendencia en este estudio que se llama negociando los datos de los colaboradores, donde se dice ¿cómo pasamos de un control de datos del colaborador? Imagínense toda la información que está flotando alrededor nuestra. Nuestra información de historiales profesionales, nuestra información de historiales crediticios, económicos, de cuentas bancarias, incluso nuestra información alrededor de pruebas o assessments de liderazgo, de colaboración que hayamos hecho en el pasado, una serie de cosas. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo administrar esta información para que en lugar de ser un esquema de control, sea algo que potencie el capital humano y los resultados esperados? Pero conectándolos al mismo tiempo con temas que flotan como lo son, déjenme poner este tema también que es importantísimo, que es diversidad, equidad e inclusión. Más allá de ser empresas u organizaciones que aspiran a hacer emisiones bajas de huella de carbono, también las organizaciones ya de manera natural están volteando no solo a temas de género, sino a temas de potenciar el core de su negocio a diferentes grupos poblacionales que permitan equidad e inclusión al mismo tiempo. Entonces, la perspectiva de Deloitte es, estamos viviendo en una gran caja de arena, en un mundo sin precedentes, que realmente nos pone en una palestra donde las habilidades existen probablemente para mantener, por ahí hay un estudio del Foro Económico Mundial que habla sobre los niveles de riqueza que aspira la humanidad o los diferentes países tener alrededor del Producto Interno Bruto, cómo se vinculan estos con digamos, con la disponibilidad de talento que se requiera en el mundo. Y la ecuación no es fácil, no estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de talento disponible en diferentes áreas. Voy a citar algún ejemplo. En este momento en el mundo se estima que hay cerca de 2.5 millones de vacantes para puestos de ingeniería de minería de datos. Y estas posiciones no van a salir de universidades o de carreras alrededor de esto de hoy a mañana. Hay que irlas generando. Y estos son los grandes retos que están enfrentando las organizaciones para mantener sus niveles de productividad a través de funciones y de competencias que probablemente todavía no se han generado y que en un año o dos seguramente serán diferentes, ¿no? Claro, sí, y es que está cambiando de manera muy acelerada todo este asunto. Por ejemplo, esto de los prompts o digamos la forma de interactuar con estos modelos de lenguaje natural, pues es algo que hoy, digamos, puede tener más, debe requerir más talento que incluso de repente ciertos grados de programación, etcétera. Y la otra es el lugar de trabajo, ¿no? Los distintos esquemas. Hay un buen artículo en este Back to Global o Global Human Capital Trends edición 2023 que se llama Activando el futuro del lugar de trabajo o Activating the Future of Workplace, y es justamente cómo se diseña no solamente la oficina en sí, que esa era una discusión pues de hace algunos años, sino la parte incluso digital y la parte híbrida, y cómo cada una de las organizaciones, yo creo que esa todavía es la discusión en este 2023,
en la interlocución que me toca tener con distintos líderes de empresas, pues están en ello, ¿no? Unos que dicen, no, pues nosotros ya 100% digital, nos dimos cuenta que seguimos siendo productivos. Me acuerdo mucho justamente en un encuentro de Deloitte que Viston, el cofundador de Twitter, decía, a pesar de que yo soy un emprendedor tecnológico por excelencia, le asigno mucho valor al tener puntos de contacto físicos en la oficina porque así nacieron las grandes historias como el propio Twitter, ¿no? Entonces, digamos, un mundo en donde se tiene que ir adaptando cada empresa, cada organización a distintos esquemas en particular, si será híbrido, si será 100% físico, etcétera, cómo está dando este regreso, digamos, todavía en este 2023. Sí, sí, quizás ahí te aportaría un par de datos. Revisaba, por ejemplo, algunas cifras de cuántas posiciones en un país como México o en países con niveles estructurales económicos interesantes, Estados Unidos, Inglaterra, hay cerca del 12 al 15% de la población laboral, de la población económicamente activa, podría llegar a ser home office a nivel de tiempo completo. Hace 4 años, prepandemia, solamente el 7, 8% de la fuerza laboral tenía algún esquema de trabajo híbrido de home office. En este momento, más o menos 30% de la fuerza laboral está teniendo algún modelo de trabajo. Pero lo que sí es un hecho, independientemente de las cifras, es muchas organizaciones están repensando o están ya en su versión 2.0 de ese back to office, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo? Lo que sí es un hecho, lo que es contundente es ninguna organización está regresando a hacer lo que hacía antes exactamente. Están encontrando un punto medio en donde el valor de los role models, más allá de una junta virtual, el de ese cara a cara, ese hombro con hombro, son importantes. Pero por otro lado, también esa W de Workplace Transformation, esa transformación del lugar de trabajo físico, que también ha tenido muchos impactos en temas inmobiliarios, en temas, incluso cómo nos replanteamos el acomodo de los escritorios y las oficinas y el número de veces y para qué vamos a la oficina a la semana y cómo interactuamos, creo que está teniendo un tema importante, adicional incluso a conceptos de productividad económica vinculados a esto, ¿no? Entonces, creo que la asignatura para muchas organizaciones y para muchos colaboradores es interesante en esa conexión de intereses y de modelos laborales, ¿no? Que puedan estar en los lugares de trabajo existentes. Por supuesto. Pues Jorge, la verdad es que interesantísimo. Te agradezco mucho la entrevista. Seguiremos hablando de ello porque esto va a una velocidad realmente vertiginosa. Hay muy buen contenido además en lo que nos has contado en términos de la reflexión y sobre todo las tendencias que están viendo en este 2023 y por supuesto en lo que plantean en este análisis que hace Deloitte, que la verdad es que vale mucho la pena consultarlo. Jorge, muchas gracias. Un gusto. Gracias. Ahí escuchamos a Jorge Ponga, el socio de Capital Humano, responsable del futuro del trabajo en Deloitte Spanish Latin America.